Bueno, ahora invitamos a la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, ingeniera Laura Montero. Adelante. Ah, excelente. Bueno. Sí, sí. Bueno, en principio, muy agradecida, por supuesto, Pablo, negociando unos minutitos, porque quiero decir que está el Superintendente General de Irrigación, nuestro gobernador del agua, Sergio Marinelli, que está yo digo ministro de Ambiente, porque en realidad tiene el cargo de subsecretario, pero tiene las funciones de un ministro, nos acompaña también gente de AISAM. Y yo lo que quiero brindarles ahora es una visión un poquito más estratégica, más que irnos a las obras para ver cómo enganchamos también con el Plan Hídrico Nacional, porque me parecía importante que viéramos un poco cómo fue el proceso de Mendoza, cómo estamos en esta situación, qué retos enfrentamos frente a las dificultades y cómo vamos a tratar de mirar adelante, porque me parece que es en lo que tenemos que coordinar nación, provincia, municipios y todos los organismos, tanto públicos como privados, que tengamos que ver procesos de gestión integral. Entonces, en principio, de decirles que este es el mapa de Mendoza. O sea, toda esa parte roja, o sea, va en la cobertura vegetal. Fíjense, nuestra provincia es un desierto. Las partes verdes son los oasis irrigados. Si nosotros no hubiéramos tenido una correcta administración de agua, no hubiéramos llegado a absolutamente nada. Para Mendoza, el agua es vida. Sobre esos oasis productivos se asienta el 98% de la producción y también de las personas. Así es que es ahí donde tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos fundamentalmente y, como les digo, mirar hacia adelante frente a los retos que tenemos. ¿Cómo se creó esto? Primero porque existió una Ley General de Agua que es preconstitucional, es de 1884. La Gobernación General de Mendoza fue en 1813, que llegó San Martín, plantó las primeras alamedas. A poco de andar empezaron a poblarse, pero realmente se necesitó la primera ley, que fue la Ley de Aguas. Esa ley no lo voy a pasar muy rápidamente porque el tiempo es muy tirano, pero quiero decirles que fue la primera ley de la República Argentina que crea un Departamento General de Irrigación, que garantiza la participación de los usuarios, ese concepto democrático de la participación de los usuarios en la administración del agua está desde 1884. Nos organizó como sociedad en ese principio de participación y de integración para poder hacer la distribución del agua de manera eficiente. Tiene un principio de inherencia del agua al suelo. Esto quiere decir que la tierra va con agua, ¿cierto? Y que genera un principio de igualdad en el acceso, porque esto fue lo que determinó que el que accedía a la tierra accedía al agua. Pero, como veíamos con Marinelli, que me han pasado unos cuantos chivos para que en ese momento el agua se atajaba en la cordillera y se preocupaba cómo distribuir. Era prácticamente oferta de agua, distribuir entre una demanda, y ahora esto lo estamos cambiando. Se otorgaba por ley las concesiones. Fíjense esos principios, cómo será importante que se constitucionalizan. En la Constitución de 1916, si se fija fundamentalmente el principio de inherencia por el principio de equidad, la participación de los usuarios, y también impone los mecanismos legales de concesión de agua. Se crea el Gobierno del Agua, que actualmente dirige el ingeniero Sergio Marinelli, es el director general de Irrigación del Departamento General de Irrigación. Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y es un órgano absolutamente independiente. Por eso hablamos del Gobierno del Agua, daría para muchísimo hablar de esto. Pero ¿a qué llegamos con eso? Esa es una foto que me pareció importante porque en 1929, Mendoza, en el marco de esa legislación y de esa eficiencia de la participación de los usuarios y esa claridad conceptual desde el arranque, logró 592.000 hectáreas empadronadas por arriego
y 369.000 hectáreas cultivadas. Ahí están por río, no me voy a detener a leerlas mucho, pero eso no fue suficiente. En el año 70, en las décadas del 70, frente a crisis hídricas, tuvimos que irnos a explorar el agua subterránea. Mendoza hasta ese momento regaba por agua superficial y sancionamos dos leyes, la 4035 y la 4036, que establecen también el organismo de aplicación y las prioridades para el otorgamiento del agua subterránea. Por lo tanto, Mendoza está configurando ya estos paisajes con el uso de los dos recursos, superficial y subterráneo. Y tuvo que hacer un esfuerzo en ir integrando tecnologías para poder eficientizar el uso, pero sin embargo, fíjense que a pesar de todo ese esfuerzo, Mendoza, después de Buenos Aires, es la que mayor superficie irrigada tiene, tanto por agua superficial como por agua subterránea, pero lamentablemente hemos perdido el 30% de la superficie cultivada desde 1929. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si los mendocinos hacen tanto esfuerzo, si los mendocinos han planificado tanto la gestión de su recurso hídrico, les ha costado tanto, ¿por qué perdieron? Ahora vamos a los factores críticos, que me parece que lo que tenemos que estar mirando todo el país como desafío de desarrollo futuro. En principio, Mendoza depende del agua de los glaciares. Y este es el gran problema. O sea, no tenemos otra fuente de recurso de agua. No podemos contar con nuestra precipitación, son 250 milímetros anuales y las condiciones de cambio climático nos ponen aún frente a peores desafíos. Fíjense, esa es una foto tomada en 1910 del glaciar Cerro Promo y Juncal y tomada después por Carlos Santilli. Bueno, actualmente está trabajando en el ente regulador de presas de Orsep, un ingeniero muy capaz, además andinista. Y fíjense cómo los glaciares han desaparecido ya en esa foto de 1885 tomada con la misma perspectiva. Eso nos muestra, como el gráfico del inicio, la cruda realidad que estamos enfrentando. Pero fundamentalmente, fíjense, esos son series muy largas, históricas. Este está medido por el ciprés de la cordillera, pero en las últimas etapas, sobre todo en el último siglo, como los anillos ya van demostrando el estrés hídrico en las plantas, que se correlaciona perfectamente con los ciclos hidrológicos, lo que nos lleva a que en el periodo 2011-2015 ya estemos con crisis hídricas recurrentes. O sea que esto, la verdad, es que es de extrema gravedad y lo tenemos que estar mirando en todo el país para el oeste argentino. Tal vez puedan mostrarnos nuestro río, los aguas abajo, pero estos son nuestros ríos. Este es el agua que administramos y sobre este es el agua que intervenimos. El río Atuel, fíjense también, la proyección hasta el 2100 con modelos hidrológicos, la tendencia es a seguir bajando. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir hacia administrar ese modelo de crisis, y ese modelo de crisis se da generando el proceso de abandono, falta de pago de canon de riego, que lo sufre Marinelli, por lo tanto un deterioro de la infraestructura, salinización y efectos de degradación, afectación de acuíferos y contaminación de los cauces de riego, como las principales consecuencias que está ocasionando actualmente. Además, hay una trama urbana que va creciendo en ese ámbito reducido, que es por destrucción del oasis, por mala gestión del territorio, consolidación de un modelo inequitativo de ciudades. O sea, nosotros sabemos todos que en la Argentina, en las provincias argentinas, en el país, en algunos lugares tenemos indicadores de África y en el otro indicadores de desarrollo humano de Europa, ¿no? Y esas son las brechas que también nosotros estamos mirando para la planificación integral y sistémica de nuestro recurso hídrico en coordinación con otros, sobre todo con lo ambiental. Bueno, crisis del sistema habitacional. En realidad, ¿por qué mostrar
estos factores críticos. Porque si no sabemos los problemas, difícilmente podemos tener una visión estratégica para el desarrollo integral de lo que tenemos que enfrentar, tanto a nivel de la planificación nacional como de la planificación provincial. En Mendoza hicimos un esfuerzo importantísimo que fue hacer un plan de ordenamiento territorial. Si nosotros no hacíamos nada, ese es el modelo tendencial. Una Mendoza donde ustedes ven que las flechas rojas apuntan a seguir concentrados en esos pequeños oasis con poco desarrollo y generalmente colapsando todos los sistemas, no solo el sistema hídrico, el sistema de agua, el sistema de cloaca, los sistemas de saneamiento, absolutamente todo. Por lo tanto, el plan de ordenamiento territorial lo que propuso es un modelo deseado donde ustedes pueden ver que hay una redistribución del territorio, fundamentalmente en base a la planificación del recurso hídrico, pero también de la creación de nodos y nuevos polos de desarrollo y de lograr una conectividad territorial a través no solo de las redes viales, sino también de la conectividad de datos. Y esa es la Mendoza integrada que estamos mirando. Yo voy mirando el reloj para ver si vamos bien. Por lo tanto, ese plan de ordenamiento territorial, fíjense que no es un plan solamente sobre el recurso hídrico, sino que trabaja sistémicamente 7 problemas estructurantes que encontramos. La solución no está solamente de la mano de plantear obras discretas, sino fundamentalmente de que tengamos políticas públicas vinculadas en el territorio. Y esto es coordinar nación, provincia, municipios, planes de ordenamiento territoriales de los municipios en los que, bueno, Humberto Mignoranza está trabajando junto con la Agencia del Plan de Ordenamiento Territorial y el Consejo. Esto ya es una ley para Mendoza, es la ley 8.999 y ese plan está a disposición porque realmente ofrece esa visión integral de cómo planificar. Bueno, fortalecimiento de nodos y creación de polos para el equilibrio territorial, gestión integrada del hábitat. No hablamos de vivienda, hablamos de hábitat, de calidad de vida, que implica mucho más allá que eso. Implica un centro de salud adecuado, la accesibilidad a los sistemas, o sea, al sistema de salud con una cobertura universal, que es lo que aspiramos conjuntamente con Nación, a la educación, al saneamiento, a la cloaca, al agua potable y de calidad. Para esto también ese plan de ordenamiento territorial comprende el eje de el programa de mitigación de riesgos, el programa de conectividad, desarrollo económico y fundamentalmente me voy a referir al de gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Cómo ordenar esta planificación? Que ya está hecho, es un libro con muchos anexos que pueden mirar ahí todo lo que entra en ese programa de planificación a un compromiso internacional y de gobernanza internacional. Eso también nos preocupa, porque la verdad que los efectos de la globalización pueden ser muy buenos si lo sabemos aprovechar y parar en la cresta de la ola, o nos pueden arrasar si nosotros no estamos viendo todos estos problemas. Por lo tanto, tenemos que generar una conciencia global y estar comprometidos con los objetivos del desarrollo sostenible, como bien se ha planteado acá dentro del Plan Nacional también, y que creo lo deberes haber mostrado esta mañana. Pero nosotros nos alineamos en esto solamente en la de gestión de recursos hídricos, para poner el ejemplo, en el objetivo 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Para esto, el Plan de Ordenamiento Territorial trabaja en el eje del programa para la gestión integrada del recurso hídrico en el territorio. Hemos tomado un consejo científico-tecnológico donde están todos los organismos de la ciencia y de la técnica, las universidades. Imagínense, científicos y universitarios pensando en articulación con el sector público, pero también con el sector privado, para dar las mejores ofertas de políticas públicas y de proyectos.
O sea, hablo de políticas públicas porque muchos son proyectos de ley, otros son programas, otros son instrumentos de política pública de los ejecutivos. Y dentro de eso estamos desarrollando un proyecto de ley para la gestión eficiente, articulada y planificada del recurso hídrico, porque lógicamente nos estamos alineando a las metas y a los indicadores y queremos llegar a esto. Del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, ¿qué es importante en todo esto? Que no estemos mirando discretamente la utilización del agua de riego, la utilización del agua para consumo humano, cómo hacemos, sino que tengamos esa gestión integrada del recurso hídrico, promoviendo el manejo y el desarrollo coordinado de agua, tierra, los recursos relacionados para maximizar el bienestar social y económico sin perder de vista la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, allí nosotros tenemos que estar mirando la unidad de cuenca y la unidad de ciclo hidrológico. No podemos mirar ya más discretamente el agua como baja del río y la atajamos con la cordillera para regar. Tenemos que mirar la unidad de cuenca por la obligación de que estamos frente a un recurso que involuciona para nuestra provincia y que nos puede dejar realmente afuera de cualquier condición de producción y de vida. Y, por supuesto, el otro eje es el uso sostenible del agua para la protección permanente del recurso hídrico. Fíjense, esto es Mendoza, hay muchas intervenciones, sus principales ríos, Mendoza al norte, Tunuyán en el centro, Diamante, Atuel, el río Malaure y el río Grande. Actualmente, Mendoza, por supuesto, sobre el río Mendoza es una de las grandes intervenciones. Existe el dique Potrerillo, es un dique regulador, pero además se produce energía hidroeléctrica. Esto lo aprendimos a hacer ya en la década del 50 sobre los ríos Diamante y Atuel, que son dos ríos absolutamente sistematizados, no solo para el aprovechamiento hidroeléctrico, sino también para la utilización y optimización del uso en la captación del recurso hídrico. Y, por supuesto, sobre todos estos ríos, las mayores intervenciones que las hace el Departamento General de Irrigación, aguas abajo, está en mejorar la conducción y la aplicación del recurso hídrico, cambiando algunos conceptos. O sea, ya no estamos pensando solo en mirar la entrega de agua desde la oferta, sino fundamentalmente desde la demanda. ¿Está bien, Marinelli? ¿Y esto qué implica? Estar mirando la entrega de agua y recursos hídricos. Actualmente sería muy largo poder detallar todas las obras que se están haciendo. Ya con un solo dato indicador, Mendoza ha sido una de las principales provincias en ejecución de proyectos de PROSAP, de proyectos agrícolas provinciales, y todos se han volcado mayoritariamente a la red hídrica para la impermeabilización de los canales, por los problemas que tenemos si no se impermeabilizan por el efecto de aguas claras de los diques, ¿no? Los diques, antes el agua bajaba con sedimentos, un poco cementaba las hijuelas, y no había tanto efecto de percolación. Bueno, al existir los diques se genera un fenómeno de aguas claras, de infiltración y de contaminación de napas, ascenso de aguas, y esto si no se controla se provoca un deterioro importante. Por lo tanto, el río Mendoza está muy intervenido, y otra en la conducción, pero también en la aplicación. Quiero rescatar una de las intervenciones del panel anterior, que se habló de la participación pública, privada, esos esquemas de financiamiento para generar los consorcios de agua, porque nosotros tenemos que cambiar este concepto para aumentar la eficiencia y poder dar parte volumétricamente a los fines de responder a una demanda. Si nosotros, dentro de cada inspección de cauce, es decir, el río se va dividiendo en canales, esos canales van formando inspecciones, esas inspecciones intervienen los regantes. Si nosotros logramos represar el agua,
y administrar dentro de la misma inspección de acuerdo a la demanda, porque hay cultivos que tienen un régimen estacional distinto, nosotros podemos estar optimizando de un 40% que tenemos actualmente, un 60% solo sin incorporar algunas opciones de mayor tecnología, riego por agoteo, riego por aspersión, con lo que llegamos casi al 98% de eficiencia. Entonces ahí estamos muy focalizados. Sobre el río Tunuyán es sobre la intervención de los blancos que estamos planificando con Nación y que explicó muy bien el ingeniero Dalmati, y sobre el Río Grande. Actualmente Mendoza tiene adjudicados 34 metros cúbicos de los 90 que mostró Dalmati a través de una conferencia de gobernadores en el 76. Y todavía no podemos hacer uso. Así que estamos esperando por Tezuelo del Viento con muchísima ansiedad, porque eso nos va a permitir regular el caudal del Río Grande, que actualmente se vuelca al Colorado, volcarlo hacia el río Malargüe y Atuel y ampliar la superficie de riego. Imagínense que el Río Grande, mostró Dalmati, tiene 100 metros cúbicos. El módulo medio del río Mendoza actualmente tiene 47 metros cúbicos. El río Atuel, el río Damante tienen 27 metros cúbicos. Para las provincias con mayor cantidad de agua, estos caudales dirán casi son inexistentes. Bueno, estas intervenciones son las que estamos planificando con Nación en todo el sistema y fundamentalmente nosotros no lo podemos hacer si no le damos un formato legal, pero también operativo a toda esta planificación con una visión mucho más sistémica. ¿Por qué? Porque esto que les venía contando es nada más que el uso del agua, y que es lo que reguló Mendoza toda la vida para riego, porque si no, no teníamos posibilidades productivas. Era un 7% el agua para consumo humano, del consumo total. Por lo tanto, lo que nosotros nos hemos propuesto frente a los otros usos es ampliar la visión, hacer un proyecto de ley que tiene que ver con la implementación de la gestión integral de recurso hídrico, teniendo en cuenta el desarrollo ambiental, territorial y la coordinación de desarrollo, de ese desarrollo ambiental y territorial. Ese es el principio de Cuenca, no lo voy a explicar demasiado, ya me empiezan a correr con el tiempo, pero la idea es seguir optimizando esa captación de acuerdo a la crisis que tenemos, por supuesto, mejorar la conducción, la aplicación, pero prever los otros usos, tanto de los recursos superficiales como de los recursos subterráneos. ¿Esto cómo lo hacemos? Con el Plan Hídrico Provincial, con los planes por cuenca, cada río tiene su plan, evaluación y control y seguimiento de estos planes, un sistema de gestión de información permanente, tanto del ciclo hídrico, ¿cierto?, como de la cuenca, y un financiamiento de los planes. Bueno, para esto estamos hablando con Henry Moreno, Aguas por Mendoza. Y lo voy a ayudar a desarrollar el proyecto del BID. Seguramente Pablo Berecia Artúa nos va a acompañar en esa iniciativa. Esto, por supuesto, tiene una autoridad de aplicación, que es el Consejo Provincial de Políticas, Planificación y Gestión de la Administración. En ese consejo intervienen todos, no ya solo el gobernador del agua. O sea, el gobernador del agua es, digamos, la autoridad máxima, pero él se nutre de un consejo que vincula a ISAM, a LEPAS, a los usuarios, ¿cierto? Y a los prestadores, fundamentalmente. Universidades. Las cuencas hidrográficas también cambiamos ese concepto para la administración del agua del río, que otorga solo permisos y que se ocupa de la limpieza de los cauces y cómo ordenar los regantes, a la conformación de los organismos de cuenca, a esa administración por cuenca y a los consejos, que eso es muy importante. Ahí está esta vialidad.
por las coordinaciones que tienen que hacer en ese Consejo de Cuerca en la faz operativa del trabajo. Y por supuesto de mucho de lo que se ha hablado aquí, que es de la protección del recurso hídrico en torno a la protección ambiental, respetando nuestras normas ambientales vigentes, teniendo esa mirada de futuro. Por lo tanto, se regulan todos los permisos de vertido, se hace fiscalización y fundamentalmente se cuidan las actividades contaminadoras a través de un registro único de establecimientos. Todo eso termina finalmente unificándose y generando también un régimen sancionatorio, porque bueno, somos hijos de rigor y no nos vamos a poder salir de esta administración eficiente. Bueno, hasta acá, después las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.